Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos los participantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy de Junta de Resolución de Disputas, la cual va a ser dictada a cargo del catedrático Carlos Torres Zavala. Sin más introducción, doctor, la clase es suya. Gracias. Buenas noches. Sí, continuando con la Junta de Resolución de Disputas. Continuamos con la clase, sin más. Muy bien, hablamos sobre la Junta de Resolución de Disputas, recordando que esto viene de solucionar una controversia derivada de la ejecución de un contrato que a la vez deriva de un sistema administrativo público, que es el sistema de abastecimientos. Como vimos en el curso de contrataciones y en este curso de la Junta de Resolución de Disputas, todo lo relacionado a contrataciones públicas viene del sistema de abastecimiento. No solo es del sistema de abastecimiento, sino también el sistema de abastecimiento incluye la parte de almacén y la parte de control patrimonial, que son parte del sistema, son gestiones administrativas que también se realiza como en toda entidad pública, y demás otros sistemas que complementan al sistema de abastecimiento. Pues bien, como toda relación social existen controversias, y si estamos hablando de obras públicas también, pero también no debemos olvidar, repitiendo lo que mencionamos en la clase anterior, que esta obra pública deviene de un procedimiento de selección dentro de un proceso de contratación pública. Este proceso de contratación pública tiene, como todo proceso, sus tres fases: programación, actos preparatorios, selección y ejecución contractual. No por ser obra pública y tener una cláusula de JRD, no va a tener estas fases, si estas fases previamente se dan. Y aquí es importante, perdón, aquí es importante, y aquí es importante tener en cuenta que existe en la cláusula de JRD en la parte de selección. Es decir, si estamos hablando de las fases de la contratación pública derivada de una obra pública, es importante que la cláusula de JRD tiene que estar en la proforma del contrato de selección, del procedimiento de selección. Es decir, estamos en la parte de actos preparatorios, estando en la parte de actos preparatorios, continúa toda la parte de la obra pública previa, luego se dan las bases de la licitación pública. En estas bases de la licitación pública hay una proforma, esta proforma de contrato, que es el capítulo 4 de sección específica de las bases. Se tiene una proforma de contrato de solución de controversias. En esa proforma de obra pública, cuando estamos hablando de futuras controversias de obra pública, debe estar esta cláusula de JRD. Entonces es muy importante que cuando hablamos de controversia de obra pública tengamos en cuenta que deviene de unas fases como todo proceso de contratación pública. Y es por ello que en la parte de selección, si vamos a tratar la controversia como JRD y así se va a solucionar eventualmente, entonces tiene que estar en la parte de selección, en la parte en parte de las bases. Luego de esto, una vez que continúen todos los actos concatenados del proceso de contratación pública, ya firmado el contrato, se va a tener nuevamente esta cláusula de JRD, que si bien estuvo en proforma en la parte de selección, en la parte de ejecución contractual ya es definitiva. Vimos que la JRD es parte de un acuerdo, pero por más que sea un acuerdo, se debe respetar el principio de legalidad, porque estamos hablando de toda la parte de administración pública, estamos hablando de todo lo relacionado a lo que realiza una entidad para satisfacer su finalidad pública. Para satisfacer esa finalidad pública, tiene que cumplir determinadas reglas, reglas que se debe cumplir porque estamos hablando de un principio de legalidad. La JRD es una cláusula que es obligatoria. Obligatoria que esté en el contrato. Sin embargo, en la proforma del contrato, en la parte previa, en la parte de selección, tiene que estar en las bases para que así todo postor ya tenga conocimiento de que va a postular a un contrato, va a postular a una licitación que va a conllevar a un contrato con JRD. Ahora, de todas maneras, tiene que estar esta cláusula en la proforma de contrato cuando hablamos de una obra con montos mayores a 20 millones de soles. Pero
Es facultativo acordar si estamos hablando de un monto igual o mayor a 5 millones de soles. Si es que es de 5 igual o mayor a 5 millones de soles es facultativo. Entonces, el primer atisbo de voluntad de parte de la entidad va a estar en la parte de selección, cuando el comité de selección realice las bases. Al realizar las bases en la parte sección específica pro forma de contrato va a haber una cláusula de JRD. Entonces ahí el primer atisbo de voluntad de la entidad va a ser en su proforma de contrato en las bases. Entonces así va a estar la primera, la primera oferta, por así decirlo, de parte de la entidad de que quiere que esta obra, que es mayor a 5 millones de soles, quiere que sea bajo una JRD. Entonces, dentro de la parte de absolución de consulta y observaciones, cualquier postor puede realizar la consulta si es que no está de acuerdo. Y si es que no lo hace, se entiende que está de acuerdo, presenta su oferta y dentro de varios anexos hay una parte que es la declaración jurada que cumple y conoce todas las bases y por ende postula. Cuando postula y gana y firma el contrato, no puede después desconocer que no sabía que esta obra mayor a 5 millones de soles tenía cláusula de JRD. Porque desde un comienzo en las bases, en la parte de selección, se tuvo conocimiento y es más, hasta hay declaraciones juradas en las cuales el postor y futuro contratista mencionó por escrito que conocía las bases. Y no olvidemos que las bases es parte integrante del contrato. Al ser parte integrante del contrato, si uno quiere desconocer una parte integrante del contrato, es un incumplimiento contractual. Entonces, es muy importante cómo se forma esta cláusula, este acuerdo, este convenio con con una entidad de la administración pública, ¿no? En la parte de selección es muy importante tener en cuenta y revisar. Por eso, cuando estemos hablando ya de una controversia, ya sucedió la controversia, estamos en JRD, es importante retroceder y ver si en la parte de selección estuvo o no ya la cláusula de JRD, entre otros, por supuesto, entre otras partes técnicas que es necesario para absolver, ¿no? Las diversas consultas que puede suceder durante durante la ejecución del contrato. Muy bien, vimos que la JRD se complementa con el arbitraje. Y pasando para ello, el día de hoy vamos a ver lo que complementa la similitud y las diferencias entre una JRD con un arbitraje. Incluso los plazos especiales de caducidad, ¿no? Que son dos en temas de JRD. Pero muy bien, JRD y arbitraje, lo principal es que ambos son medios alternativos de solución de controversias, según la Ley de Contratación del Estado y según la doctrina. Solo que según la Ley de Contratación del Estado hay algunos atisbos legales muy particulares que la JRD tiene en contrataciones y el arbitraje tiene en contrataciones. Cuando se lea un autor o se lleva otro curso de JRD de obras en general, se va a tener en cuenta que las decisiones a veces son facultativas, entre otros. Pero cuando hablamos de JRD contrataciones, todas las decisiones son de obligatorio cumplimiento. Incluso los plazos para la conformidad o disconformidad de una decisión también son diferentes. Por eso estamos hablando, valga la aclaración, de JRD en contrataciones del Estado. Muy bien, JRD complementado con el arbitraje, se tiene que la JRD puede tener un miembro o 3 miembros, según cómo se acuerden las partes. Y otra vez volvemos a lo mismo, en la parte de selección es cómo se puede acordar ello. En la primera parte, la primera voluntad de la entidad va a estar la cláusula en la proforma del contrato, que es parte de las bases, que entre otros puntos técnicos, como el expediente técnico de la obra, el plazo de la obra, el presupuesto referencial de la obra, el personal que se requiere, la experiencia que se requiere el postor, entre otros puntos de la obra, también está la cláusula. Y dentro de esa cláusula puede estar si va a ser un miembro o puede ser 3 miembros. Y si al momento de presentar la oferta y antes en la parte de consulta y observaciones ningún postor durante la licitación hizo algún atisbo de disconformidad, entonces se entiende que es conforme y por eso cuando se firma el contrato es que se tiene que complementar y cumplir la cláusula de JRD según el número que se fijó. Entonces, si por ejemplo estamos hablando que en las mismas bases, desde un comienzo, no hay contrato todavía, en la parte de selección, desde un comienzo de las bases,
ya se tiene la JRD y se dice de que esta JRD van a tener 3 miembros, entonces, cuando se presenta la oferta y no hay ninguna conformidad y se firma el contrato, y después ya tenemos la controversia en la JRD, no podemos desconocerlo. Entonces, la JRD va a tener que instalarse por 3 miembros. En el arbitraje, de igual forma, puede haber un miembro, puede haber 3 miembros. Si es uno, es árbitro único. Si es 3 miembros, son 3 miembros de parte del tribunal arbitral. Y lo mismo, porque en la cláusula de solución de controversias de las obras también está no solo la JRD, sino también el arbitraje. Otra similitud y a la vez diferencia es que cuando existe acuerdo, cuando no existe acuerdo, cuando digamos en la cláusula de controversia, en la parte de las bases, desde un comienzo, no se puso cuántos miembros van a ser, entonces, si no hay acuerdo o habiéndose consignado cuál va a ser el número de miembros, tal vez hay duda, tal vez hay controversia en el número de miembros que van a ser parte de la JRD, entonces, sea falta de acuerdo o sea duda, la norma dice que va a ser un miembro el de la JRD cuando el monto contractual es igual o mayor a 5 millones hasta 40 millones. Y los que van a ser 3 miembros de JRD cuando no hay acuerdo, cuando hay duda, va a ser a través de 3 miembros. En el arbitraje es diferente. También se regula que en caso de duda o falta de acuerdo, se aplica supletoriamente la norma. Pero aquí supletoriamente la norma lo que te dice es que el arbitraje es resuelto por árbitro único, sin designar ningún tipo de monto en específico. Entonces, sean 5 millones, 6 millones, 40 millones, 100 millones el arbitraje, el monto contractual a la cual se va a conllevar un arbitraje es indiferente. El arbitraje se resuelve por árbitro único, porque no hay duda, no hay falta, o hubo duda o falta de acuerdo. Algo que sí es igual en JRD y el arbitraje es el tema de los impedimentos. El impedimento de JRD y el impedimento de arbitraje es exactamente lo mismo. Entonces ahí podemos recordar y vamos a proyectar la norma en la parte de impedimentos. Dado que según la norma, tanto para JRD, tanto para miembros de JRD como para miembros del tribunal arbitral es el mismo impedimento. Entonces, al igual que el impedimento para contratar con el Estado, como lo vimos en clases anteriores, también el presidente, el vicepresidente, los congresistas, los ministros tampoco pueden ser árbitros y por ende tampoco pueden ser miembros de la Junta de Resolución de Disputas. Los magistrados, con la excepción de los jueces de paz, los fiscales, los ejecutores coactivos, los procuradores públicos y el personal que trabaja en las procuradurías o las unidades orgánicas que hagan sus veces, cualquiera sea su vínculo laboral. Cuán importante es esto porque dentro de la dentro de la Procuraduría son los que defienden al Estado y por ende son los que van a tener una intervención durante el arbitraje. Y ojo aquí, una precisión, abro paréntesis, cuán interesante es analizar que en la JRD, por más que sea un método alternativo de solución de controversias, no interviene la Procuraduría, porque la Procuraduría interviene cuando ya estamos en un arbitraje o en una conciliación. Pero en la JRD no interviene debido a que la JRD se da durante la ejecución del contrato de obra pública. Entonces, como se da durante la ejecución de la obra, todavía el procurador público no interviene, porque esta obra todavía está en vigencia. Y como vimos, tan es así que aún así las partes estén disconformes con la decisión de la JRD, igual se tiene que cumplir. Puede manifestar su disconformidad por escrito, pero igual se tiene que cumplir para que así se reciba la obra. Luego de recibida la obra es que se va a ir al arbitraje. Una vez terminado, una vez conducido el arbitraje, interviene la Procuraduría. Pero cuán importante es tener en cuenta que el procurador y el personal que trabaja en la Procuraduría no pueden ser árbitros ni pueden ser miembros de la JRD, de la Junta de Resolución de Disputas. El Contralor, también por sus funciones, los titulares de las entidades del Poder Ejecutivo, los gobernadores regionales, los alcaldes, directores de las empresas del Estado, personal militar y policial en situación de actividad, funcionarios y servidores públicos, y aquí la misma idea del impedimento que vimos en contrataciones, ¿no? Que son funcionarios o servidores, pero tienen relación directa con la entidad o con el sector, entiendes el pliego, en que laboren y dentro de los márgenes de la incompatibilidad que puede existir entre uno u otro trabajador respecto a la parte de la entidad y respecto al contratista.
La idea, como todo impedimento, es que no se tenga alguna influencia, es que no se tenga alguna ventaja, porque tanto la JRD como el árbitro deben mantenerse de manera imparcial, de manera objetiva, porque va a solucionar controversias y no puede inclinar la balanza hacia ninguno de los participantes. Funcionarios y servidores de OCE tampoco. No importa la unidad. Por el hecho de ser funcionario y servidor de OCE, no pueden ser ni árbitros ni adjudicadores. Los que se encuentran en procedimiento concursal ante Indecopi y los sancionados con inhabilitación o suspensión de la función arbitral por el Consejo de Ética. Eso también se le transmite a la JRB. Los sancionados por los colegios profesionales o entes administrativos, en tanto estén vigentes, lo mismo para JRD y para árbitros. Los sancionados con condena, que lleva aparejada la inhabilitación de ejercer la profesión. Los sancionados por delito doloso, los que estén con sanción o suspensión vigente por el tribunal, los que están en el registro de deudores, y de deudores de reparaciones civiles y de alimentos morosos, y los que están en el literal M del artículo 11, que recordemos es lo ligado a corrupción, lo ligado a colusión y además delitos relacionados a la corrupción. Entonces vemos cómo toda la política de lucha contra la corrupción no solo se queda en la parte de selección de la licitación, sino también vemos que ya está aflorando en la parte de ejecución contractual controversias. Por eso estas personas no pueden contratar con el Estado, como vimos de manera general, no pueden participar, no pueden presentar propuestas, no pueden ser subcontratistas, no pueden firmar contrato, pero a la vez tampoco pueden ser árbitros, ni tampoco pueden ser adjudicadores. Entonces los impedimentos, tanto para la JRD como para los árbitros, son los mismos, exactamente los mismos, porque la norma, por principio de legalidad, debe ser cumplida de esa forma. En la JRD existe un centro. Así como en arbitraje hay centros de arbitraje, en arbitrajes institucionales, igual en la JRD hay un centro. Al tener un centro, este centro es el que organiza, el que administra la JRD. Es como que el apoyo logístico, es la parte administrativa que ayuda a que la JRD cumpla sus funciones. El centro no es el que toma la decisión, el centro no es el que va a tomar partida en si va o no va determinada duda o determinada decisión a tomarse, ¿no? Ellos ven la parte administrativa, ven la parte de logística, ven dónde van a realizarse las reuniones, son los que notifican las decisiones, son los que están en contacto permanente con las partes, son los que recaban la información que la JRD necesita, son los que tienen la información compartida para los miembros de la JRD respecto a determinada obra, son los que en el caso de viajes, de inspecciones, son los que se encargan de los viáticos, entre otros temas administrativos logísticos, es el que ve el centro. En el arbitraje también tenemos un centro, pero aquí la diferencia es que el centro va a intervenir cuando estamos hablando de un arbitraje institucional. Cuando hablamos de un arbitraje ad hoc, quien se encarga de esta administración logística es el secretario arbitral ad hoc. Al ser un secretario arbitral ad hoc, es el mismo tribunal, presidente del tribunal arbitral, el que lo designa. Entonces, el secretario arbitral ad hoc es designado solo para este arbitraje. Termina el arbitraje y termina la administración de este secretario arbitral. El centro de arbitraje no, termina el arbitraje, pero aún así el centro continúa, porque el centro a la vez tiene otros arbitrajes que está organizando. No hay impedimento para que el centro de arbitraje pueda ser centro de JRD. Es más, el centro de JRD se pide que tengan experiencia en administración de arbitrajes, para que así puedan ser un centro de JRD. Entonces, hay una similitud en el tema del centro arbitral y centro de JRD, ¿no? Para que te ayude a la parte logística, a la parte administrativa, que es algo necesario, ¿no? Secretario arbitral o el centro de arbitraje también se encargan de notificar las resoluciones
resoluciones arbitrales son los que se encargan de coordinar todo lo referido a honorarios, a viáticos, a notificaciones, a coordinaciones de las audiencias, a las confirmaciones de las notificaciones, entre otros. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta que es muy parecido el arbitraje con la JRD en aspecto de centro administrativo, por así decirlo. Ahora, la JRD en su centro también tiene un registro de miembros. En el arbitraje no. Sí, los centros pueden tener un registro de árbitros, pero principalmente existe el RNA, el Registro Nacional de Árbitros, que lo maneja OCE. Entonces, el JRD no hay un registro de OCE, es un registro que tiene cada centro. La JRD también, en su centro, se resuelve las recusaciones. Y aquí es muy importante porque el árbitro, si bien tiene carácter jurisdiccional y el adjudicador, si bien no tiene carácter jurisdiccional, ambos solucionan controversias de obra pública. Solo que la JRD lo resuelve en plena ejecución de la obra. El arbitraje no, ya se recibió la obra y está viendo las controversias que luego de un filtro la van a revisar, la van a aclarar y la van a solucionar. Pero lo importante es analizar que si bien está dentro de la ejecución de la obra o ya terminó la obra, igual ambos son los que toman decisiones. Y al tomar decisiones deben ser imparciales, deben ser objetivas. Esa imparcialidad, esa objetividad te conlleva necesariamente a que no tengas ningún centro de influencia, a que no tengas ningún atisbo de falta de objetividad, de parcialidad hacia una de las partes. No permite ningún atisbo de conflicto de intereses, porque es un tercero que es imparcial y no tiene que tener ningún vínculo en general con ninguna de las partes, porque este tercero es el que toma la decisión. Y esta decisión, JRD o arbitraje, es de obligatorio cumplimiento. Si es de JRD, las decisiones son de obligatorio cumplimiento. El arbitraje es a través del laudo y las resoluciones arbitrales, una vez consentidas, también son de obligatorio cumplimiento. Entonces, en ambos casos, las decisiones que tomen estos terceros van a solucionar la controversia y son obligatorias. Por ende, se exige un impedimento de conflicto de intereses y por eso, en caso exista este conflicto de intereses, esta falta de objetividad, esta falta de imparcialidad, existe la institución de la recusación. Esta institución de la recusación, que también existe en un proceso judicial, esta recusación que existe en el arbitraje, también se aplica en la recusación en la JRD. Entonces, estas recusaciones las resuelve el mismo centro. En el arbitraje, no. En el arbitraje, si es ad hoc, lo resuelve OCE. Y si es institucional, lo resuelve el propio centro. Entonces, hay otra diferencia entre la JRD y el arbitraje. En la JRD, como vimos, puede ser un miembro o 3 miembros. En caso sea un miembro, este adjudicador único debe ser, sí o sí, por la norma, ingeniero o arquitecto. Este ingeniero o este arquitecto debe tener conocimiento en la normativa nacional aplicable al contrato, es decir, a la obra. Tiene que tener un conocimiento técnico de las obras y además de contrataciones del Estado. Y aquí es muy importante hacer un paréntesis. Estamos hablando de obra pública. Al hablar de obra pública se debe tener conocimiento de todo lo referido a contrataciones del Estado. Contrataciones del Estado es un proceso de contratación que implica una serie de instituciones jurídicas, pero no es todo la obra pública, porque contrataciones del Estado es todo el procedimiento de contratación, pero la parte técnica sobre la cual se va a ejecutar la obra pública, igual son normas técnicas. Sea obra pública o sea privada, lo cierto es que es una obra. Al ser una obra, hay normas técnicas, mediciones técnicas, hay alturas, hay parámetros, hay exigencias técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas en los cuales se tiene que cumplir de una manera técnica. Y por ende, para solucionar estos aspectos técnicos, se tiene que tener conocimiento en estas normas. El Reglamento Nacional de Edificaciones, determinadas reglas de saneamiento,
determinadas normas ante determinada sector básico de agua, sector básico de luz. Entonces se tiene que tener conocimiento sobre puntos de factibilidad muy determinados dependiendo de la obra que se trate. Y eso no es contrataciones. Porque contrataciones es la guía, es el conjunto de actos que te va a conllevar a la contratación. Son los instrumentos jurídicos que te van a permitir satisfacer esa necesidad de obra pública, tener adicionales, ampliaciones, reducciones, las licitaciones, entre otros. O sea, te enmarca este proceso, pero la parte técnica es una parte técnica que debe y es regulada por otras normas diferentes a la Ley de Contrataciones del Estado. Es por eso que el legislador lo que menciona es que cuando es un solo miembro el que va a solucionar la controversia, debe ser un ingeniero o debe ser un arquitecto. Pero no solo ingeniero o arquitecto, también debe tener conocimiento en la parte de la normativa nacional de obras, independiente, privadas y obras, es la misma norma técnica la que se aplica, las mismas normas en general que se aplican, y a la vez contrataciones del Estado. Esto es muy importante porque lo mismo pasa en bienes, lo mismo pasa en servicios. Es muy importante que el proceso de contrataciones se aplica a bienes, servicios, obras, consultorías de obra, pero cada requerimiento tiene su propia normativa técnica especial, que eso no es ley de contrataciones, no va a estar en la norma de contrataciones del Estado cómo se debe realizar determinado aspecto técnico de, por ejemplo, la determinada columna o determinado sótano o determinada puerta o determinada viga. Hay aspectos técnicos que no van a estar establecidos en la ley de contrataciones del Estado. Temas sonoros, cuál es la cantidad mínima que se debe realizar, cuáles son los aspectos de seguridad en la edificación que se debe cumplir ante determinadas construcciones. Entonces, son varios aspectos técnicos que no van a estar en la ley de contratación del Estado. Por ello, considero que es plausible que el miembro que va a solucionar la controversia de JRD debe ser un ingeniero o un arquitecto con conocimiento en estas normas en particular, además de la ley de contrataciones. Porque cuando ejerce su función el adjudicador, no solo las consultas o las decisiones que va a tomar van a ser ley de contrataciones. No necesariamente la consulta o la controversia que va a tener la entidad con el contratista va a tener relación con una ampliación de plazo o con una adicional o con una reducción o con algún incumplimiento de las bases o de la normativa de contrataciones. Al contrario, puede suceder que durante la ejecución van a existir más controversias o consultas técnicas referidas al plano, a la memoria descriptiva, entre otros. O, por ejemplo, al momento de realizar determinada partida, al ejecutarla van a encontrar determinado aspecto y no van a saber solucionar las partes, entidad con contratista, cómo continuar con esta ejecución. Entonces, para ahí se podría aplicar determinada norma técnica. Esto es en el caso de un miembro, cierro paréntesis, este es en el caso de un miembro. Ahora, cuando es 3 miembros, el presidente es el que debe tener la misma calificación, es decir, debe ser un ingeniero, debe ser un arquitecto con el conocimiento en normas técnicas y ley de contratación del Estado, pero los demás deben ser expertos en la ejecución de obras. Y aquí la interpretación es amplia. Expertos en la ejecución de obras, dice la norma. Entonces, en expertos en ejecución de obras puede incluir abogados, puede incluir economistas, puede incluir administradores, puede incluir, en fin, diversos profesionales, porque son expertos en la ejecución de obras. Pueden incluir personal con certificados técnicos, que son técnicos, no tienen un título profesional, pero sí tienen un título técnico. Puede existir, y conozco bastantes personas que son técnicas con harta experiencia y tienen la lucidez para solucionar la controversia en obra pública o privada sin necesidad de tener una profesión. Y podría ser un miembro adjudicador de la JRD, pues la norma permite que los demás miembros, no el presidente de la JRD, sino los demás miembros, sean expertos en la ejecución de obras. Y como es amplio, se puede sustentar según el criterio discrecional de ambas partes. Si ambas partes consideran que determinada persona con un título técnico
pero con harta experiencia y con hartos cursos técnicos especializados. Entonces, si lo consideran que tiene la calidad para ser miembro de la JRD, pues tranquilamente lo puede ser y no hay ningún problema. Va a recibir sus honorarios y va a realizar su trabajo. Recordemos que toda la JRD es de acuerdo a los acuerdos que existan, ¿no? En arbitraje es diferente. En arbitraje existe el árbitro único y el presidente. Así como hay un miembro de JRD y hay 3 miembros en JRD, en el arbitraje también hay un árbitro único y hay un presidente. Pero aquí el tamiz cambia. Aquí sí necesariamente debe ser un abogado. También con especialización en derecho administrativo, en arbitraje, en contrataciones. Sí, pero tiene que ser un abogado. Si es árbitro único y si es presidente, solo el abogado tiene que ser abogado. Los demás integrantes del tribunal arbitral pueden ser expertos o profesionales en otras materias, debiendo necesariamente también tener conocimiento en contrataciones, dice la norma. Entonces aquí también es una interpretación amplia. Profesionales, pues con título profesional, pero dicen expertos también en otras materias, es decir, pueden ser también ingenieros, pueden ser arquitectos, no necesariamente abogados. Y aquí el arbitraje, según lo que se entiende del legislador, es que aquí ya tenemos un carácter jurisdiccional. Aquí ya estamos hablando que según la Constitución política, el árbitro es un juez privado, por así decirlo. Por ende, tiene las facultades de ello. A pesar de que existen algunas reparaciones por la cual no es idéntico a un juez, pero igual, según la Constitución, tiene la jurisdicción. Entonces, como tiene ya un carácter jurisdiccional y va a emitir un laudo, que es un título ejecutivo, entonces el legislador lo que ve por conveniente es que sea que encabece esto un abogado. A diferencia de la JRD, que va a ser encabezado por un ingeniero o un arquitecto. Pero es importante tener en cuenta que no solo tiene que tener conocimiento en su propia profesión, no, también tiene que tener una capacitación adicional en contrataciones del Estado, en derecho administrativo y en arbitraje. Porque derecho administrativo engloba toda la parte, las actuaciones jurídicas que realiza una entidad administrativa para emitir su voluntad. Dentro de ellos es el contrato, sí, pero no solo es el contrato. Hay actos administrativos, actos de administración interna, hechos, reglamentos, entre otros, que es necesario que se conozca para que el abogado pueda tener una decisión sensata al momento de emitir un laudo y al momento de emitir resoluciones arbitrales. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo el legislador enfoca el tema de la JRD algo más técnico, pues se da durante la ejecución de la obra, y el arbitraje lo enfoca a un nivel de jurisdicción, a un nivel ya más abogado, a un nivel más jurídico. Entonces, como es un arbitraje de derecho, el legislador considera que el presidente, el árbitro único, tiene que ser abogado. Pero esto no es óbice para que tanto en la JRD o en el arbitraje los ingenieros o los arquitectos o los administradores o los economistas o incluso contadores o personal con título técnico puedan ser miembros de la JRD y miembros del arbitraje. Otra similitud que existe entre la JRD y el arbitraje es el orden de prelación. Y aquí hay que tener en cuenta algo. El orden de prelación que menciona la norma en la JRD, en primer lugar, es la ley de contrataciones. En segundo lugar, es el reglamento. En tercero son las directivas de OCE, el contrato tripartito que existe entre la JRD y las partes, las disposiciones y las directivas del centro que se da. En el arbitraje, en el arbitraje, como se da dentro de un carácter jurisdiccional, el orden de prelación es diferente. Ahí primero es la constitución política, luego es la ley de contrataciones, luego es el reglamento y después se da las normas de derecho público y las normas de derecho privado. Este orden de prelación, por ende, es diferente. Pero hay que tener en cuenta que el orden de prelación es diferente porque vamos a lo anterior. La JRD tiene un carácter más técnico durante la ejecución de la obra. El arbitraje tiene un carácter más jurisdiccional. Ya se recibió la obra. Al recibirse la obra, ya la forma como se va a solucionar esta controversia ya va a conllevar a un laudo que es como una sentencia bajo un carácter privado, pero igual tiene el obligatorio cumplimiento.
Entonces aquí el arbitraje, como tiene un tamiz constitucional, porque es la misma constitución la que le da el carácter jurisdiccional, es que lo que está en el primer lugar en el orden de prelación del arbitraje es la constitución. Luego de ello es la ley, el reglamento, las normas de derecho público y normas de derecho privado en general. El orden de prelación es muy parecido, pero en el arbitraje lo que prima es la Constitución. En la JRD, si bien estamos en un Estado constitucional de derecho y por supuesto la Constitución se aplica, pero la controversia en sí, lo primero que se va a ir es la ley, luego el reglamento, luego las directivas, luego el contrato tripartito y así sucesivamente. Entonces, hay órdenes de prelación en JRD y arbitraje. Sin embargo, el orden de prelación es diferente en cada uno de ellos. Otra similitud o diferencia, según lo veamos, es que la JRD emite decisiones. Estas decisiones son vinculantes para solucionar estas controversias que plantean las partes. En el arbitraje no. En el arbitraje, si bien no hay decisiones, hay un laudo, que es la decisión final. Y eso también es un obligatorio. Es algo que es una medida cautelar en un proceso judicial de anulación. Eso sí suspende los efectos del laudo. De lo contrario, no, es de obligatorio cumplimiento. Existen también resoluciones arbitrales dentro de todo el proceso del arbitraje. Estas resoluciones arbitrales, si es que no se han interpuesto un recurso de reconsideración, también son obligatorios entre las partes y por ende se puede exigir su cumplimiento. Solo que aquí hay que tener en cuenta la decisión respecto a la controversia. ¿Por qué? Porque las resoluciones arbitrales que emite el tribunal arbitral, árbitro único o miembro de 3 árbitros, desde el inicio del arbitraje hasta el final, estas resoluciones arbitrales que se dan previas al laudo, estas resoluciones arbitrales, no se va a enfocar aún en la solución de la controversia, porque en la solución de la controversia se va a dar con el laudo. Estas resoluciones arbitrales van a estar fijadas en temas de forma del proceso arbitral, van a estar enfocados en pedir información o en requerir determinada medio de prueba, enfocados a solucionar la controversia. Pero nótese que estas resoluciones arbitrales no van a solucionar la controversia. Por ende, no se puede hacer un símil entre resolución arbitral con decisión de JRD, porque la decisión de la JRD no está vinculada a temas de forma o a temas de requerimiento de información. No, van a haber temas de forma, sí. Van a haber requerimiento de información, sí, pero antes de que la JRD tome la decisión. Cuando la JRD ya toma la decisión, esa decisión es vinculante porque esa decisión soluciona la controversia. En cambio, en el arbitraje, lo más parecido es el laudo, porque luego de las resoluciones arbitrales y luego de diversas diligencias arbitrales, es el laudo el que soluciona la controversia del arbitraje. Perdón, la soluciona la controversia de la obra que se conllevó a arbitraje. En la JRD, la decisión vinculante es la que se refiere a solucionar la controversia de la obra que conllevó a una JRD. Entonces, decisión vinculante, JRD, soluciona la controversia. Arbitraje, el laudo, que es también de obligatorio cumplimiento vinculante, es el que soluciona la controversia. Muy parecido, pero no es lo mismo. JRD, además de decisión vinculante, tiene otra facultad, y es la facultad de absolver consultas planteadas por las partes. No solo en un aspecto contractual en sí de las contrataciones, sino en un tema técnico. Y por eso es muy importante que al menos un miembro de la JRD conozca no necesariamente derecho, sino conozca necesariamente la parte técnica. Porque si es un miembro único, él mismo lo puede solucionar, porque conoce el tema técnico, arquitecto, ingeniero. Pero si es un tribunal de JRD, un tribunal adjudicador, este tribunal, cuando se tiene un aspecto técnico, le va a pedir la opinión necesariamente del miembro de la JRD que conozca el aspecto técnico. Entonces es por eso que no solo la JRD emite decisiones, también absuelve las consultas que las partes plantean. Estas absoluciones de consultas son, como su nombre lo dice, absuelve la consulta. No es una decisión que va a solucionar una controversia, solo absuelve la consulta. Estas consultas necesariamente, según la normativa de contrataciones, previamente debe consultarse al supervisor de obra y al proyectista, ¿no? Va a depender de qué ámbito se trate. El supervisor de obra es algo que tenga que ver necesariamente de la supervisión durante la ejecución de esta obra. Pero el proyectista es tal vez algo referido
a la elaboración del expediente técnico, tal vez referido a la supervisión del expediente técnico, o tal vez lo referido a la supervisión del expediente técnico o a la elaboración del expediente técnico. Entonces, para eso se pide la opinión al proyectista. De lo contrario, si es algo de la propia supervisión de la obra, entonces se pregunta al supervisor de la obra. En el arbitraje, el árbitro no absuelve las consultas. El árbitro es contratado para que solucione la controversia. Previamente, esa solución de controversia durante todo el proceso arbitral, al contrario, el árbitro es el que va a solicitar las consultas. Las diversas consultas, preguntas sobre diversos aspectos contractuales y técnicos. Y le va a hacer las preguntas a las partes, o a los peritos, o a los testigos, o a cualquier parte que el tribunal arbitral, en el marco de sus facultades, considere conveniente para solucionar la controversia. Entonces aquí se invierte esta parte, todo lo referido a consultas técnicas, consultas contractuales, el árbitro es el que tiene la facultad de realizarlo, para que así se pueda solucionar la controversia. Esto puede ser por escrito, a través de una resolución arbitral, puede ser en las mismas audiencias que realiza el tribunal arbitral, audiencia de informes orales, audiencia de puntos controvertidos, audiencia de ilustración de hechos, en la misma audiencia de instalación. Me ha pasado casos en los cuales el tribunal también ha solicitado como una suerte de solo conocimiento de la causa, nada oficial todavía porque recién se están instalando, y les piden las consultas, que es lo que sucedió brevemente. Entonces no hay ningún inconveniente porque el tribunal arbitral es el que tiene la facultad de recopilar las pruebas de parte y también de oficio para que puedan solucionar la controversia. Pero en la JRD no, en la JRD está en la ejecución de la obra. Durante la ejecución de la obra, el adjudicador sí tiene la exigencia, la obligación de absolver estas consultas contractuales o técnicas por parte de las partes. Otra similitud que existe entre la JRD y los árbitros es las visitas. El adjudicador, sí, como está durante la ejecución de la obra y la obra se está construyendo, sí tiene la obligación de que periódicamente visite la obra. Esta periodicidad es discrecional, según lo que las partes consideren. No es no hay unas veces, unas cantidades determinadas, no es algo periódico. En cambio, en el arbitraje hay que tener en cuenta que en el arbitraje ya culminó la obra. En el arbitraje ya se recibió la obra. Como ya se recibió la obra, entonces aquí la obra, por así decirlo, ya existe. En cambio, en la JRD la obra todavía no existe, se está realizando, se está haciendo. Entonces, esta visita también lo puede hacer el árbitro como una parte de su facultad probatoria. Puede realizar unas inspecciones, puede ir a la obra para verificar, por supuesto, con las partes y ahí hacer varias consultas para solucionar la controversia. Pero hay que tener la precisión que estas visitas del árbitro no son exigibles. Si el árbitro considera en el marco de sus facultades realizar la inspección, pues está bien. Si las partes lo consideran solicitar la inspección como un medio de prueba, pues está bien. Y el tribunal lo evalúa y eventualmente se realiza. Pero no es una exigencia como en la JRD. En la JRD sí existe la exigencia del adjudicador de efectuar visitas periódicas a la obra en ejecución. Esta visita, por supuesto, es de acuerdo a la magnitud de la obra. Si estamos hablando de una obra de un año, entonces las visitas periódicas podrían ser una vez al año. Va a depender mucho si esta obra se da en la residencia, en el domicilio de los adjudicadores, o si es en provincia, porque se tiene que ver los viáticos que se tienen que realizar, la estadía, entre otros. Entonces, hay que ver también que esta periodicidad se puede dar de una manera preventiva. No necesariamente hay una controversia, pero el adjudicador visita periódicamente la obra para poder analizar, verificar, no porque existe una controversia, sino por un carácter preventivo. Y otro tipo de visitas que se pueden dar en la práctica también son las correctivas, la que se tiene que visitar porque existe una controversia. Como existe una controversia, por más que en el mes ya hayas tenido tu visita preventiva, igual vas, porque es algo de emergencia, es algo
que se necesita para solucionar la controversia que ha sucedido. Entonces, este tipo de aspectos son netamente discrecionales dentro de las partes, que se puede realizar y precisar y detallar en el contrato tripartito entre la JRD y las partes. En el arbitraje no es exigible, pero sí, como les menciono, el tribunal lo considera, pues perfecto. Si es que las partes lo solicitan, pues perfecto, el tribunal lo evalúa y eventualmente se da. Antes de continuar, hay que tener en cuenta esto, lo que estábamos conversando ayer, y aquí se grafica mejor. JRD y arbitraje se complementan, sí, perfecto. Pero arbitraje se va a iniciar cuando ya se recibe la obra. Entonces hay un hito muy importante entre JRD y arbitraje dentro de la obra pública. Para pasar de JRD a arbitraje, se tiene que recibir la obra necesariamente. Durante el ejercicio de funciones de la JRD, entonces existe un inicio, un plazo de ejecución de la obra hasta la recepción de la obra. Todo esto es competencia de la JRD. Y en esta competencia de la JRD toma decisiones, absuelve consultas, efectúa visitas periódicas, pero se da mientras la obra se está ejecutando. En el arbitraje no. En el arbitraje ya se dio la obra, ya se culminó la obra, ya se recibió la obra. Entonces la controversia es una controversia residual, por así decirlo, que deviene de la JRD. Por supuesto, hay un gran acervo documentario, ¿no? Un gran acervo probatorio, porque se va a poder, el árbitro, el tribunal va a poder acceder a todo lo que ha actuado la JRD y lo que han actuado las partes. Entonces es muy interesante y es muy rico como árbitro solucionar una controversia de obra pública que deriva de la administración de un centro en JRD y por supuesto el ejercicio de la JRD. Otro punto a tener en cuenta, ya que estamos graficando el esquema JRD/arbitraje, es que en contrataciones se diferencian dos plazos principales. Hay otros, pero este es el principal. Es el inicio del plazo de ejecución contractual, de ejecución del contrato en sí, y otro es el inicio del plazo de ejecución de la obra. Muy importante porque a veces se comete estos errores en el momento de la redacción. El plazo de ejecución de la obra es desde que se firma el contrato. Ahí está vigente el contrato. Por más que no inicies todavía tu obra, igual el contrato ya está vigente. Ya lo suscribiste. Luego de suscrito el contrato en obra pública, tiene que suceder una serie de requisitos adicionales para que se ejecute la obra. La entrega del terreno, la designación del supervisor, entre otros. Pero tiene que tener varios requisitos que se deben cumplir para que se inicie la obra. Este lapso entre plazo de ejecución de contrato, es decir, de que se firme el contrato, hasta que se inicia la obra, pues pueden ser unos días, va a depender de los casos. Pero la JRD interviene cuando se inicia la obra, no cuando se firma el contrato. No cuando se firma el contrato, cuando se inicia la obra. Cuando se inicia la obra hasta que se recibe, desde ahí tiene competencia la JRD. En cambio, el contrato se da desde que se inicia, desde que se firma el contrato. Muy bien, entonces luego del graficado debemos tener en cuenta las visitas periódicas, ¿no? Que se dan en las obras. Los miembros de la JRD tienen que cumplir con estos lineamientos de ética también. Estos lineamientos de ética lo aprueba OCE. OCE lo aprueba una directiva sin perjuicio de otros lineamientos de ética que tiene cada centro de JRD. Lo mismo en el tema del arbitraje. También los miembros del tribunal cumplen, pero un código de ética del OCE propiamente. Y eso es muy importante porque la ética tiene que ver, si bien no es un tema netamente de derecho, es un tema más de moral, es necesario porque, como mencionamos hace unos minutos, el tercero que va a solucionar tu controversia tiene que también cumplir aspectos éticos para que así pueda solucionar la controversia de la mejor manera posible. Entonces, la ética es algo que poco a poco está tomando relevancia nuevamente en el derecho administrativo en general, y lo cual es plausible, y es por eso que se exige que también que un tribunal arbitral o miembros de la JRD cumplan con las partes éticas.
Otro punto a tener en cuenta entre la JRD y entre el arbitraje es esta imparcialidad, esta objetividad que estamos hablando, ¿no? Y aquí he citado literalmente lo que dice la norma para que se tenga el conocimiento, ¿no? La JRD menciona la norma. Los miembros de la JRD son y permanecen durante el desarrollo de sus actividades independientes e imparciales, disponibles también para ejercer sus funciones. Cumplen con informar oportunamente si existe una circunstancia que le impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad, transparencia, diligencia y debida conducta procedimental. Así dice respecto a la JRD de la norma. Respecto al arbitraje, la redacción es similar. Los árbitros son y permanecen durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales. Al momento de aceptar el cargo, informa sobre cualquier circunstancia que acaecía dentro de los 5 años anteriores a su nombramiento, que pudiera generar dudas justificadas sobre su imparcialidad, su independencia. Este deber comprende la obligación de conocer a las partes la ocurrencia de cualquier circunstancia sobrevenida, su aceptación que pudiera generar dudas sobre su imparcialidad e independencia. La redacción es muy similar. En JRD no hay un plazo establecido como en arbitraje que son 5 años, pero sí la redacción es muy similar. Entonces, si vemos que la JRD tiene aspectos éticos que debe cumplir, al igual que el arbitraje. Si vemos que la JRD tiene los mismos impedimentos que el arbitraje. Si vemos que la JRD también tiene que mantener una imparcialidad, una objetividad, una independencia, de lo contrario son materias de recusación, al igual que el arbitraje, creo yo que la redacción que tiene la JRD debe tomarse como el tema del arbitraje. Más allá de formalismo sobre años o no, la idea es la misma, de que aquel que es árbitro o aquel que es adjudicador debe mantener desde que se inicia su función como árbitro o adjudicador, mientras continúe ejerciendo su función como árbitro o adjudicador hasta que finalice, porque así se debe interpretar todo el sistema por todas las diferencias y similitudes que estamos viendo entre ser un adjudicador y ser un árbitro. Y aquí hay otro aspecto que también es muy importante tener en cuenta, es el tema de los honorarios. El tema de los honorarios, comienzo con el arbitraje. En los honorarios, en principio es en partes iguales, así se establece en las actas de instalación usualmente, y en algunos casos muy particulares sucede también que alguna de las partes asume todo porque tal vez hay un convenio específico, una normativa especial, entre otros asuntos. Pero lo principal, lo general, es que los honorarios es en partes iguales. Y cuando finalice el arbitraje es que legalmente ya se debe definir quién asume los gastos, porque estos honorarios que se pagan durante el arbitraje son anticipos. Los honorarios finales se determinan en el laudo. Y el tribunal arbitral, luego de un análisis, tiene que determinar si efectivamente los honorarios definitivos se quedan como distribución proporcional entre ambas partes, o es que va a ser asumido en su integridad por determinada parte por diversos motivos, ¿no? No solo de conducta procesal, sino también tal vez algunos aspectos, ¿no? Entonces, el tribunal arbitral tiene la facultad de analizar ello una vez que va a emitir el laudo. Ahí se define específicamente los honorarios. En la JRD es diferente. En la JRD, por norma, las partes ya asumen en partes iguales estos honorarios y los gastos del JRD, conforme a las tablas del centro, ¿no? Y aquí hay algo muy importante. En la JRD ya está, no es honorario, no es un anticipo de honorario, no es que yo te voy a pagar una parte entidad y yo otra parte contratista, y eventualmente cuando se termina y se recibe la obra, la JRD va a liquidar y va a analizar todas las conductas y va a ver, y tú me vas a devolver, y tú no funciona así en JRD. La norma exige de que las partes asuman en partes iguales todos los honorarios. En cambio, en el arbitraje no. Otro punto interesante sobre el tema de los honorarios es que en la JRD, en caso de falta de pago, porque eso suele pasar, en caso de falta de pago de una de las partes, la contraparte puede subrogarse y efectuar el pago.
En caso que se mantenga la falta de pago, es decir, la contraparte no asuma aún el pago, la JRD se puede disolver. Entonces, es causal para disolver esta JRD. En cambio, en el arbitraje no. En el arbitraje, ante falta de pago, según las normas del acta de instalación, dependiendo de cada arbitraje, se tiene la facultad de suspender por determinado tiempo el arbitraje mientras la contraparte asume el honorario que le correspondía a la otra parte. En el caso que durante este lapso suspendido no se pague, a pesar de los reiterativos, se podría archivar el caso por falta de pago. En cambio, la JRD se disuelve, no permite una suspensión. Simplemente si la parte no paga y la contraparte después de la opción de la subrogación no paga tampoco, entonces la JRD se disuelve. En el arbitraje es diferente, pero me quedo con la idea de la disolución para empalmarlo con algo que es muy importante tener en cuenta, que es una causal especial de caducidad. Y vamos a la B, al inciso B. Inciso B, artículos 252 del reglamento. Hay supuestos especiales para contar este plazo de caducidad que vimos en el gráfico anterior respecto a, volvemos al gráfico, al plazo de caducidad para iniciar el arbitraje. Me refiero al hito que están viendo casi en la mitad de la pantalla, recepción de obra. Cuando sucede ese hito, recepción de obra, entonces se da un lapso para que se inicie el arbitraje sobre aquellas decisiones que las partes, o una de las partes mantuvo su disconformidad por escrito y con conocimiento de la contraparte y de la JRD. Muy bien, pero puede suceder un caso especial, y es que en el interín del inicio de la ejecución de la obra hasta la recepción de la obra, pues se disuelve la JRD. No existe JRD, o existiendo luego se disuelve por falta de pago. Entonces imaginemos que inició el plazo de ejecución de contrato. Bueno, antes, se dio toda la licitación, actos preparatorios, selección, se dio toda la parte previa, se firmó el contrato, inició la vigencia del contrato. Luego de ello se cumplieron los requisitos adicionales que pide la norma y se inició la obra. Se inició la ejecución de la obra en sí. Se inició la ejecución de la obra, vino ejecutándose, no hubo controversia, pero el mes siguiente sí hubo controversia y la JRD lo absolvió. Lo solucionó a través de una decisión. El siguiente mes también hubo una controversia, pero aquí sucedió que no se le pagó los honorarios a la JRD. Se corrió traslado, se permitió la facultad a la contraparte que pague en subrogación y tampoco pagó. Al no pagar, entonces se disuelve la JRD en la mitad de la ejecución de la obra. Aquí es muy importante tener en cuenta dos cosas. La disolución de la JRD no es causal para resolver tu contrato de obra. Es un contrato diferente. Contrato tripartito, JRD y partes, diferente a contrato de ejecución de obra pública, entidad con contratista. Si en este contrato tripartito se disuelve por un tema de falta de pago, entonces se disuelve y afecta a este contrato tripartito. No afecta a tu contrato de obra pública, por ende continúas con tu ejecución de obra pública. Dicho de otra forma, si aún así se disuelve tu JRD, igual tú continúas ejecutando tu obra pública, porque esta continuación de ejecución de obra pública, en caso existieran nuevas controversias o no se haya absuelto la controversia que tenía competencia la JRD, te permite la norma ir al arbitraje. Entonces, nuevamente, tenemos el inicio de la ejecución de la obra hasta la recepción de la obra, que es lo ideal. Pero imaginemos que en la mitad de la ejecución de la obra se disuelve la JRD por falta de pago. Se disuelve y esto afecta el contrato tripartito entre la JRD y las partes. JRD y las partes. Pero de la ejecución de la obra hasta la recepción de la obra, igual tu contrato de obra pública no se ha resuelto, no se ha anulado, por ende continúas ejecutando. Pero estas controversias que suceden desde la disolución o la misma controversia que estaba en materia de competencia de conocimiento de la JRD, pues se va a aplicar este caso especial, inciso B, del artículo 252. Entonces, este plazo de caducidad para iniciar el arbitraje se contabiliza de la siguiente forma. La norma dice, si la JRD se disuelve
conforme a la regla del procedimiento, antes de emitir una emisión, por ejemplo, la falta de pago que hemos visto, el plazo de caducidad para someter la controversia al arbitraje se computa desde que se comunique a las partes la disolución de la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, volvemos al caso. Si es que se disuelve, el centro comunica a las partes la disolución. El centro de la JRD comunica la decisión de las partes de la JRD. Entonces, una vez que comunica la decisión de las partes de la JRD, imaginemos en la mitad de la ejecución de la obra, una vez que toman conocimiento las partes, desde la notificación que toman conocimiento las partes de esa de la disolución de esa JRD por falta de pago, por ejemplo, entonces desde ahí corren los 30 días hábiles para iniciar el arbitraje. Y así, aún se haya disuelto la JRD, igual tu ejecución de obra pública continúa, solo que va a continuar sin una JRD. Y en caso existieran controversias, esto va a ser competencia del árbitro, a través de un tribunal arbitral o un árbitro único, según corresponde. Eso puede suceder en la práctica y por eso la norma se ha puesto en ese supuesto y permite que este plazo de caducidad no se cuente desde la recepción de la obra, sino se cuente desde que se comunicó la disolución de la JRD. Entonces, como no existe un órgano competente para solucionar las controversias de obra pública, la norma exige de que sea el árbitro el que conozca estas controversias mientras se sigue ejecutando la obra hasta, por supuesto, la recepción, liquidación, entre otras. Entonces, este es un ejemplo de que no se espera hasta la recepción de la obra. Este es un ejemplo de supuesto de caducidad. Otro supuesto, ya que estamos en los supuestos especiales, es el inciso A, en los cuales surja la imposibilidad de conformar la JRD. Aquí es diferente, aquí en ningún momento se conformó, se constituyó la JRD. En el caso que no se haya constituido, el centro también de JRD comunica a las partes esta circunstancia y puede hacerlo de oficio o alguna de las partes también si lo solicita. En este supuesto, el plazo de caducidad para irnos al arbitraje se computa desde que se comunica esa decisión. Desde que el centro de JRD comunica a las partes de que la Junta de Resolución de Disputas no ha podido constituirse. Por imposibilidad, tal vez por fallecimiento de uno de los miembros, si es que ya había sido designado, o tal vez no se ha constituido correctamente la JRD, tal vez el presidente, y es una JRD único, es un ingeniero, o es un, no es un ingeniero, no es un arquitecto, digamos, ¿no? Hay una imposibilidad física o jurídica para conformar esta JRD, ¿no? No necesariamente la imposibilidad es física por fallecimiento, puede ser una imposibilidad jurídica, es designado un miembro de JRD único y es abogado, especialista en obras, pero es abogado. Entonces yo, por ejemplo, que soy abogado, no puedo ser un adjudicador único, por más que me designen, porque es una imposibilidad jurídica, la norma no me lo permite, por principio de legalidad no se puede. Entonces, si se da eso y una de las partes toma conocimiento, puede solicitar al centro de JRD de que comunique esta circunstancia de la imposibilidad jurídica y por ende el plazo de caducidad continúe para el arbitraje. O puede ser que el centro de JRD se da cuenta de oficio de que yo, siendo abogado, he sido designado como adjudicador único de una JRD y no puedo, por más que sea especialista en obras, no puedo porque soy abogado. La norma dice que debe ser ingeniero o arquitecto. Imposibilidad jurídica, de oficio se puede dar cuenta al centro y también puede comunicarlo a las partes. Desde ahí las partes tienen un plazo de 30 días hábiles para iniciar el arbitraje. Son dos supuestos muy interesantes que se pueden dar en el caso de plazos de caducidad. De lo contrario, todas, como vimos en la clase anterior, todas las controversias después de la JRD, para someterlos al arbitraje dentro del plazo de caducidad, debe ser una vez recibida la obra. Se debe esperar que se reciba la obra para recién someter las controversias derivadas de decisiones de JRD no conformes al arbitraje. Los únicos dos supuestos especiales que menciona la norma son una vez que no se haya constituido, existe una imposibilidad para
constituirse y por ende no existe un órgano para solucionar las controversias, o en el caso que habiéndose constituido, habiendo sido posible su constitución, en el transcurso de la JRD y por ende en el transcurso de la ejecución de la obra se disuelve por falta de pago, por ejemplo. Al disolverse por falta de pago también se genera un nuevo supuesto para iniciar el arbitraje dentro de los 30 días. Muy bien, continuando con la clase. Y conversando sobre el tema de plazo de caducidad, hay que tener en cuenta que las materias que son controvertidas en arbitraje también son muy similares a lo que debe ser en JRD. Pero aquí también hay que hacer una precisión. Estas materias controvertidas, esta controversia que puede suceder en temas de arbitraje, también pueden suceder en JRD, por supuesto, pero no son las únicas. Porque debemos tener en cuenta que en la JRD no solo se va a ver aspectos contractuales, sino se va a ver aspectos referidos a la parte técnica. Entonces, se van a ver aspectos referidos a la parte técnica. Si se van a ver aspectos referidos a la parte técnica, entonces, estos supuestos no necesariamente van a ser los que estamos viendo. Pueden ser, por supuesto, valorizaciones, algo que sea una controversia, pueden ser temas de ampliaciones también, por supuesto, pero debemos tener en cuenta que los adicionales no pueden ser sometidos a la JRD, porque los adicionales es competencia del Poder Judicial. Entonces, se deben tener en cuenta ciertos plazos de caducidad, sí, pero estos plazos de caducidad no necesariamente se van a dar al igual que un arbitraje. Porque nuevamente, como mencionamos al inicio de la clase, en la vez anterior, esta idea de la JRD se da, sí, pero de una forma complementaria al arbitraje. No lo sustituye, no lo elimina, son complementarios. Tan es así que en algunos casos ante imposibilidad o problemas de la JRD, es el árbitro el que va a intervenir. Entonces es muy importante tener en cuenta este punto. Otro punto a tener en cuenta dentro de la JRD, y es mejor irnos a la normativa, además de los supuestos de caducidad, es algo muy importante que debe suceder, y también sucede en arbitraje, ¿no? Pero en JRD yo creo que debe merecer ciertos minutos lo referido a lo que está en la norma y a lo que están viendo proyectados. Y es que a nivel de entidad, como titular de entidad, a nivel de la parte como entidad que ha convocado la obra pública, que por ende es una parte de la ejecución de la obra pública, bajo responsabilidad, la norma te dice que el titular de la entidad o el órgano que está facultado para ello tiene que evaluar la conveniencia o no de someter a arbitraje estas decisiones de JRD. Entonces, si volvemos al gráfico, inicio de la obra hasta la recepción de la obra, solo desde la recepción de la obra en adelante es que se va a someter a arbitraje estas decisiones en las cuales no estamos conformes, ¿no? Porque aún así no estemos conformes, las decisiones de la JRD se ejecuta, la obra se recibe y de ahí recién me voy al arbitraje solo sobre las decisiones que no estoy conforme. Si estas decisiones que no estoy conforme la voy a someter al arbitraje, es muy importante que la parte pública, la parte de la entidad, tenga en cuenta que va a someter al arbitraje, sí, pero debe realizar un informe técnico legal en la cual se analice el costo-beneficio y los tiempos los costos en tiempo y en dinero, en recursos, para ir al arbitraje. Analizando la expectativa si es que podemos ganar y los riesgos en el caso de que no se adopte esa decisión. Entonces, en resumidas cuentas, he dicho de otra forma. La parte pública, el titular de la entidad o el órgano delegado, que es aquella parte que desde un inicio tuvo el requerimiento, la programación, hizo la licitación, firmó el contrato e inició la obra y dentro de la ejecución de la obra tuvo controversias. Entonces, esas controversias han sido sometidos ya previamente a un miembro adjudicador o a unos miembros adjudicadores, el JRD, especializados en el tema de obras. Especializados en el tema de obras y que han solucionado tu controversia porque hay una decisión.
Que no estés conforme con esa decisión es otro tema, pero han solucionado tu controversia, para eso se le ha contratado y por eso tiene sus honorarios. Que no se encuentren conformes es otro asunto. Entonces, si ya se tiene las decisiones técnicas de personal técnico especializado en JRD, si ya la obra ha culminado, porque en el supuesto de que vayamos a arbitraje es que ya culminó, ya se recibió. Entonces, si ya tenemos que especialistas han sometido esta controversia, han analizado, han ido en plena ejecución de la obra y lo han solucionado. Y la obra ya está, o sea, ya tenemos la obra, ya está funcionando, o va a funcionar el hospital, la carretera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta todo ello, teniendo en cuenta que tú como entidad ya pagaste honorarios a la JRD, teniendo en cuenta que ir al arbitraje implica un nuevo pago de honorarios y implica también que unos nuevos especialistas van a ver lo relacionado a lo que se sometió a JRD. Pero las personas que van a solucionar la controversia a nivel de arbitraje también son especialistas en obra. Entonces, es muy probable, no es certero, es muy probable que el árbitro pueda tener la misma posición que el adjudicador. Entonces, si se tiene en cuenta esto, debemos estar muy seguros como entidad pública de someter estas decisiones al arbitraje. Entonces, se debe analizar que también esto tiene un tiempo, el arbitraje, genera gastos adicionales y no sabemos aún así si es que vamos a, como entidad, a tener éxito en la vía arbitral. Pero también debe analizar este informe técnico legal la otra parte. El hecho de no haber sometido estas decisiones que hemos manifestado nuestra desconformidad de la JRD durante la ejecución de la obra, el riesgo de no ir al arbitraje. Entonces, así sea para ir al arbitraje o para no ir, ya por el hecho de haber manifestado la disconformidad de las decisiones de JRD, se debe ir al arbitraje. Perdón, se debe hacer el informe sobre el arbitraje. Entonces es muy importante, no es que simplemente es una decisión de gestión y vayamos y continuamos con el arbitraje cuando ya hemos empezado nuestra JRD y veamos qué pasa. No es así, debe haber un sustento. Debe haber un sustento en la cual nosotros como entidad, como parte de la obra pública, teniendo una JRD, ya teniendo la obra en físico funcionando o por funcionar, debemos analizar si vamos a ir o no al arbitraje o no vamos a ir al arbitraje. Y esto tiene que estar fundamentado en un informe técnico legal. Es absolutamente necesario porque es bajo responsabilidad, por principio de legalidad lo tiene que hacer. Esto no es obligación del contratista. El contratista dentro de su gestión empresarial decide si lo hace o no lo hace. Es un tema interno de cada entidad, de cada empresa. Esto es enfocado a la entidad, a la parte pública de la obra pública. Esto, si no existe una norma interna dentro de la entidad en la cual se haya delegado expresamente, porque en la mayoría de las delegaciones que existen, se tienen varios formatos, pero a nivel nacional en varias entidades, pero no suelen incluir esta facultad. Si no incluye esta facultad, no quiere decir que no se va a cumplir. Sí se va a cumplir por principio de legalidad, nuevamente, porque es algo de obligatorio cumplimiento, está en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Pero al no incluirse, aquí vamos al derecho administrativo. Si no está incluido la facultad de ninguno de los órganos internos de la entidad, entonces la competencia la asume directamente el titular de la entidad. ¿Por qué? Porque el reglamento lo dice expresamente, titular de la entidad. O servidor en quien se haya delegado tal función. Si no hay una delegación, es el mismo titular el que lo hace. Y es por ello que es el mismo titular el que aprueba esa decisión, por supuesto, con fundamento técnico y legal de sus áreas correspondientes, ¿no? Entre ellos, infraestructura, el órgano encargado de las contrataciones, entre otros asesores que pudiera tener. Entonces, muy bien, esto es algo que quería resaltar. Quedan 5 minutos. Si es que alguien tiene una consulta, una duda, pues bienvenido sea. De lo contrario, como siempre, muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos días de estos cursos. Muchas gracias.
Estimados alumnos, si nadie tiene alguna pregunta para el doctor, procederíamos a culminar con la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia, estimados alumnos. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su excelente ponencia. Nos encontramos el día de mañana. Hasta luego con todos. Nos vemos, buenas noches con todos. Hasta luego, nos vemos.